Bueno, bueno. Buenos días, chicos. Yo creo que vamos a empezar ya, para que terminemos pronto y ya puedan, empezar con las actividades que les voy a dejar hoy. Básicamente, lo que vamos a estar viendo hoy es acerca de amplificadores operacionales, que son otros dispositivos y que es como el nexo o la introducción a las otras materias de electrónica que van a ir teniendo. Ajá. Estos dispositivos llamados amplificadores operacionales son muy utilizados dentro de la electrónica analógica y ahorita vamos a hablar de ellos. Antes de introducirnos al tema de amplificadores operacionales, por ahí tuve algunos de ustedes que me estuvieron comentando que que tenían problemas ya sea con la instalación o con la simulación en Proteus. Miren, sinceramente, yo les doy oportunidad, lo pueden hacer en parejas, o sea, por mí no hay problema. Sin embargo, verdaderamente mi consejo es inténtenlo. Ahorita no se puede porque pues estamos en una situación un poquito difícil. Más adelante pues vayan intentándolo porque verdaderamente fuera de que no tengan computadora o de que pues sí, sobre todo de que no tengan computadora. Si sí tienen computadora, la verdad es que Proteus no debe de tener casi ningún problema para instalarse. Ese es un programa de los programas que se instalan más fácilmente. Entonces mi recomendación es que sigan de que hagan el intento y obtengan este programa porque pues en cualquier otro programa como los que estábamos viendo de Tinkercad o en un programa, me preguntaban, en un programa para celular, a ver chicos, ¿qué dijimos desde el principio? Pues estamos trabajando ya en cosas de verdad. Si ustedes creen que en el celular van a poder tener algo de verdad con respecto de diseño electrónico, pues hasta el momento no, la verdad. Y no creo que un diseñador electrónico quiera hacer sus diseños en celular. Pues imagínense que una persona que hace diseño electrónico, pues generalmente tiene 2 o 3 monitores a su servicio. Entonces no creo que en un celular se pueda hacer un diseño electrónico de nivel. Entonces, solo ese es el comentario, o sea, que realmente entendamos hacia dónde nos estamos dirigiendo, o sea, qué somos o qué estamos estudiando para que puedan obtener el grado de expertise correspondiente. Entonces, por ahí, pues mi recomendación es, si no lo tienen ahorita, traten de obtenerlo después, traten de generar las competencias para poder utilizar este programa y para poder sacarle el máximo provecho. Ahorita está pendiente que me suban, creo que algunos me la mandaron por correo. Los que aún no me han mandado la práctica por correo, les recomiendo que me suban la práctica al espacio que está ahí en Classroom específicamente para que suban la información. El reporte de práctica tiene la misma estructura que deben de tener los reportes que hicieron en equipo y pues igual va a ser evaluado de la misma manera. Miss. Ajá. Y para la parte de dudas, creo que podamos preguntarle sobre la práctica. Sí. A ver, la parte de dudas, como les dije, la íbamos a ir viendo virtualmente durante la semana. De hecho, no sé si de ustedes o de otros grupos me estuvieron mandando correos, estuvimos haciendo sesiones de dudas. Ahorita no sé si tu duda sea como muy profunda o sea como muy general. Si es muy general, la vemos. Si no, nos esperamos hasta el final y la vemos al final. Ajá. Entonces, no sé, Moisés, si tienes una duda como muy, muy específica, la vemos ahorita. ¿No? Nos esperamos al final, la vemos ahorita. Dime. Perdón, es que estaba hablando muteado. Sí, en la parte de la práctica donde usamos el relé, bueno, al menos yo intenté hacer, o sea, varios circuitos y ninguno de ellos me estimulaba como que se moviera el relé. O sea, no entiendo cómo
hacerlo. Hasta intenté agregarle más componentes, pero no me dejaba. O sea, no me deja que funcione mi relé como tal. O sea, mi relé no tiene cambio de sección, por ejemplo. O sea, ya ve que tenemos como, por así decirlo, dos opciones de que, o sea, dos posiciones donde puede estar nuestro relé. Ujú. Ni en ninguna de todos los circuitos que llegué a hacer se movía. Y eso Ya. significaba que mi motor tampoco. Sí, por supuesto. Entonces, no sé. Ajá. Entonces, A no los sé si demás, fue ajá. como mi simulación o si algo estaba haciendo mal. Ok, a los demás, ¿alguno de los demás tenía este mismo problema? O más bien, la pregunta sería, ¿alguno de los demás sí pudo hacer mover, sí, para alguno de los demás sí se movió el relevador? No, maestra, no, yo también tenía el mismo problema. ¿Y lo intentaron hacer directito, o sea, alimentarlo directamente? Sí funcionaba, Sí. Ajá. pero ya con el circuito como tal, no. Bueno, al menos en mi caso. Mi circuito sí funcionó, o sea, no se Ajá. movía el relé físicamente, o sea, Ajá. no se veía que se movía, pero el motor, Ajá. le puse un botón al principio, entonces, sí o sea, activando el botón, pues sí funcionaba todo el circuito, y si zafaba el botón, pues no funcionaba nada. Ajá. O sea, no se veía el movimiento, pero sí había corriente. Ajá, o sea, el motor sí se movió, pero el relé no hacía nada físicamente. Ujú. Sí, no me acuerdo si como tal se mueve cuando lo activan, pero lo podemos checar. A ver. Mm, Entonces, teníamos y lo alimentaban, o sea, el transistor lo alimentaban normal con, que era un 120. Sí, tip 120. Este, y sí pusieron su transistor, perdón, ay, ¿cómo se llama? Diodo de protección. Sí. Luego el diodo de protección es el que hace que no funcione. Pero a ver, vamos a ver. Ok. Mm, mm, mm. A los demás, ¿cómo les fue con esto? Entonces tenemos uno que sí funcionó y todos los demás no, o todos los demás piensan que hoy van a terminar la práctica. Yo, yo apenas lo iba a terminar, maestra, pero Ujú. estaba utilizando un 2N2222 en vez del tip. Ajá. Está bien, o sea, mira, a final de cuentas, vamos a utilizar eh, o sea, el funcionamiento el funcionamiento de un transistor como interruptor va a ser como muy común para todos. Entonces, en realidad no importa que utilizaras otro transistor. Ujú. O sea, está bien. Vale. Entonces, vamos nada más a checar que eso sea, que eso funcione. ¿Intentaste con algún otro componente, o sea, activando algún otro componente? Luego, es un poquito difícil que, bueno, por algunas características del motor, a veces los mismos motorcitos no, no encienden en la simulación ni en la vida real. Ajá. Pero no sé si hayan intentado con algún otro componente, como por ejemplo ahorita voy a poner una resistencia y un LED para ver si se está encendiendo. Entonces, podría ser también que verificaras si por alguna razón tu motor no estaba funcionando. Y de hecho, por ejemplo, el voltaje BCC, ¿qué valor tenía? ¿9 volts? 12. ¿12? Sí. Sí, está bien, 12. Porque luego generalmente les pongo un voltaje más pequeñito para justo evitar que, que el motor en la vida real pues jale demasiada corriente.
Pero ahorita vamos a ponerle algo más pequeñito. No voy a poner voy a poner el motor. ¿Qué es el único problema que han tenido? Sí, bueno, yo al menos. Todo lo demás estuvo bien, pero esta parte no. ¿Ves, por ejemplo, ahí en la parte donde puso el motor, no tendría que ir en la parte de arriba? Ah, sí, perdón, es que no lo puse. Ah, ok. ¿Qué estoy haciendo? Está. Sí, por supuesto, porque este es el común, ¿no? Sí. Y lo pondremos aquí. Le voy a poner, no me acuerdo si teníamos una fuente como independiente o no. Sí, aparte. ¿Sí? Sí, de 12 Ok. también. Ok. Lo voy a llamar BR. Ok, y aquí tenía que ser tierra. Sí tenía en la base una resistencia. Sí, Ok. de 1 kilo. Vamos a ver. Y me diste el voltaje y también, y decía que no tenías voltaje. En el inicio, En el motor. sí, perdón. Ok, sí, justo es lo que tenemos. Sí, justo así literalmente tengo mi circuito y no me funciona. O sea, me pasa lo mismo. Se queda estático mi motor. Ujú. No. Sí, no está pasando. Punto 44 no es nada, pero ¿por qué no pasa? ¿O cree que podamos eliminar el diodo, como nos dijo? Igual y así. Mm, sí, el diodo. Es que ve, este efecto de que el diodo se esté comiendo todo eso, eso no. Eso, ¿sí viste que tiene 12 volts el diodo? Sí. Eso no debería de pasar. No sé por qué Ya. lo está marcando eso. Evidentemente no debería de pasar porque pues ustedes saben que un diodo, ya lo vimos, ¿no? Un diodo no debería de estar consumiendo tanto voltaje. Pero, a ver, vamos a ver si le pongo una resistencia acá abajo. A ver.
Porque de todas formas, si le quito el diodo, pues va a necesitar una resistencia. Sí. 12. Ahí está bien, tiene 10.6 volts. Mm, 38. Mm, mm. ¿Te marca algún error cuando haces la simulación? Por ejemplo, ve, a mí me está marcando un error de que se está, ¿cómo se dice? Se está como saturando mi espacio para simulación. ¿A ti te marca algún error? No, ¿No será que No. las entradas de voltaje que son como las flechitas, o sea, no de esas? O sea, evidente. ¿Por qué se está con el voltaje? Está 11.6, ahora sí. O sea, vean, no hice nada. En realidad no hice nada. Y ahora sí ya está activándolo con 11.6. O sea, eso está bien, ¿no? Porque significa que está llevándole 11.6 a mi bobina. Y luego, la siguiente se parte supone que es... debería de atraer la palanquita del relay, ¿no? Ujú. Y luego, ahí hay nada. Mm. Entonces, veo. Ok, entonces toda la parte del transistor que quién sabe qué estaba haciendo Proteus, ya está bien. El transistor ya está activándose. Ahora falta el relevador. Entonces vamos a ver si el relevador es el que nos estaba generando problemas y vamos a buscar otro relevador.
Ah, ¿ya vieron que es de 24 volts? Sí. Pues es que ese es el problema, ¿no? No me había fijado que era de 24 volts, chicos. Ahí está. Ah, vale. Sí, no me había fijado que el que les dije que funcionara, pues era de 24 volts. Pero entonces hay que checar esa parte Sí. para... Entonces vean que es bien fácil checar. O sea, evidentemente yo nada más les dije, pongan un relevador. Ajá. Sí. Pero bueno, esto nos enseña que hay que ver de qué características tienen. Y lo bueno es que aquí en la descripción casi siempre dice. Ajá. De hecho, si por ejemplo utilizaban otro, por ejemplo este que también nos pudo haber servido, aunque no teníamos doble entrada y no se parecía como al que típicamente utilizamos, es de 5 volts y que el 5 hubiera funcionado. Okay. Si lo estamos alimentando con la mitad, obviamente no. Vale. Ok, esos errores raros de que está saturando el procesamiento, yo pienso que son propios de la versión no legal que tenemos. Y eso es muy común cuando uno tiene una versión de este tipo, ¿no? Que pasan errores sobre todo en simulación, sobre todo en los programas que tienen simulación. No sé si alguna vez han instalado algún otro programa como Solid o no sé, MATLAB, algunos otros, y generan errores raros en procesamiento. Entonces, esos errores, si se fijan, se quitó solito, en realidad era un error viciado, no sé. Ajá. O luego cerrando el programa y volviéndolo a abrir, ya se va el error. Yo siento que son errores como del software. Y la parte del ¿cómo se llama? Del relevador, pues entonces traten de que sea de 24 volts si utilizaron el que les recomendé que utilizaran, que perdón, en ese momento no me di cuenta que utilizaba más voltaje. Bueno, Sí. ¿más dudas, chicos? Nada más. ¿No? Bueno, yo. Okay. Bueno, entonces yo creo que ya con eso terminan ahora sí hoy, ¿no? Bien. Su práctica, de todas formas, creo que les abrí el espacio para que la pudieran entregar mañana, por si algo se les atravesaba y no me pusieran pretextos. Y pues espero recibir de todos un buen trabajo. Vale. Ok, acuérdense que en 9 minutos nos va a sacar y vuelven a entrar al sistema. Ajá. Muy bien, chicos. Ahora, el tema, la clase que tenía preparada para hoy, pues es un poquito más sencilla, más corta, y vamos a hablar de este dispositivo que se llama amplificador operacional. Quiero que pongan mucha atención porque, pues, la tarea va a ser con respecto de esto, también va a ser una simulación, solo va a ser un circuito, y ese circuito, pues va a ser así como que por suerte que les vaya a ir tocando que simulen, porque cada quien va a simular un circuito distinto de los que les voy a presentar de amplificadores operacionales. Ajá. Entonces les comparto. Propiamente los amplificadores operacionales creo que llevan otra electrónica en donde los van a ver como ya más a detalle, muchísimas más cosas. Yo les voy a dejar esta presentación para que puedan introducirse a ellos y les voy a dejar también un video donde les explica, bueno, es el primer video de la primera configuración donde explica cómo hacen el análisis para saber cuál es la ecuación que describe la salida del amplificador operacional. Este análisis se hace por medio de análisis de nodos, que por ahí nosotros no vimos el método porque pues no era, no venía en la parte de la materia, pero se supone que sí podríamos ser capaces de analizar un circuito por medio de nodos. Ajá. Si tienen dudas sobre eso o sobre algo de lo que les vaya a subir de información, igual me pueden contactar y lo checamos. Bueno, de principio, nosotros podemos identificar o nosotros podemos ver un amplificador operacional como un circuito de aplicación específica. Y estos circuitos de aplicación específica generalmente se encuentran dentro de un chip, un circuito integrado. Y ustedes, bueno, todos los electrónicos van a estar o vamos a estar acostumbrados justamente a
ver estos dispositivos de aplicación específica pues en sus chips, y ya lo único que nos toca hacer pues es interpretar cómo se encuentra acomodado dentro del chip, ¿no? Nuestro amplificador operacional, por ejemplo, uno que se llama 741, va a estar acomodado de esta manera dentro de su circuito integrado de 8 patitas. Ajá. Bueno, ¿qué es lo principal de este dispositivo? De hecho, generalmente cuando ustedes lo encuentran en su hoja de datos, justo se encuentra así. Ajá, se encuentra como o sea, les muestra cuáles son sus terminales. Y si ustedes se fijan, entonces me dice que las terminales principales de este dispositivo son sus entradas, que tiene 2 entradas y una salida, y sus respectivas alimentaciones. De una vez, chicos, les comento que cualquier dispositivo que se encuentre, cualquier circuito integrado para que funcione, necesita una alimentación externa, y el amplificador operacional como ellos, pues necesitan una alimentación externa. Solo que, por ejemplo, si ustedes trabajan con una compuerta lógica, su alimentación externa va a ser una alimentación positiva y tierra, y en el caso del amplificador operacional pueden tener una alimentación positiva y una alimentación negativa. Estos dispositivos se alimentan tanto con voltaje positivo como con voltaje negativo, y generalmente sus alimentaciones las ponen como aquí a la mitad, y sabemos que tienen una alimentación positiva y una alimentación negativa. La primera pregunta es, si tienen tanto alimentación positiva como alimentación negativa, pues la alimentación positiva, pues yo voy, pongo mi fuente y la pongo así, ¿no? Esto a tierra. ¿Cómo pondría una alimentación negativa? Por ejemplo, las fuentes de laboratorio, hay fuentes que tienen ya salidas de voltaje negativas, pero la fuente de laboratorio de hecho no. ¿Cómo alimentaría ese voltaje negativo en mi amplificador operacional? ¿No se les ocurre? Bueno, les voy a decir. Ajá. Fácilmente si pongo mi fuente al revés. Ajá. Entonces, esta fuente, o sea, de forma directa, va a ser un voltaje positivo, y si cambio las terminales al revés, pues va a ser un voltaje negativo. Ajá. Evidentemente, esta fuente y esta fuente son distintas. A esta le voy a llamar, no sé, BP de voltaje positivo, y a esta BN de voltaje negativo. Y esta puede ser, y pueden ser de valores simétricos, igual de 12 volts, o pueden ser de valores distintos, ¿no? Por ejemplo, esta de 10 y esta de 12. Ahora, ¿de qué depende el hecho de que yo alimente a mi amplificador operacional con un voltaje o determinado de un voltaje positivo o de voltaje negativo? De lo que yo quiera la salida y del límite que aguante mi amplificador operacional. O sea, no es que yo lo pueda alimentar con 100 volts y ya pueda tener a la salida 100 volts. No, este tipo de dispositivos están por ahí. Yo creo que están entre los 15 y los 35 volts de alimentación en cualquiera de las dos, ¿no? Positivo o negativo. Y es el máximo en el que los puedo alimentar. Eso lo puedo ver en su hoja de datos. Y entonces mi salida, si mi salida va a ser positiva, lo máximo que me puede dar va a ser lo que yo alimente en voltaje positivo. Ajá. Ahí. Voltaje positivo. Y lo mínimo que me puede dar la salida es lo que yo alimente en voltaje negativo. Ajá. Entonces, eso es muy importante porque pues ustedes no van a poder sacar energía de la nada. Ahora, ¿qué onda con las otras dos terminales? Pues tenemos otras dos terminales, y para diferenciarlas, porque esas terminales es muy importante saber que son distintas, a una le vamos a llamar entrada no inversora y le vamos a asociar con un signo más, y a otra le vamos a llamar entrada inversora y le vamos a asociar con un signo menos. Y nuestra salida, que va a ser única, pues nada más, ¿no? O sea, ahí vamos a tener nuestra información de salida. Entonces, pues,
las terminales del amplificador operacional no tienen ningún problema, ¿no? Es muy transparente como las tengo. Si ustedes se fijan en el dibujito que se encuentra en la pantalla, en la parte inferior a la derecha, pues nosotros vemos cómo está este amplificador operacional con matrícula 741, que bueno, o sea, hay muchas matrículas de amplificadores operacionales. Este es uno de los chafitas, uno de los propósitos general que pues tienen el común de amplificadores operacionales, pero pues que no van a servirnos para algunas aplicaciones porque necesitan características más específicas. Este 741 solo tiene adentro un amplificador operacional. Aquí, si ustedes se fijan, tiene una alimentación negativa, su alimentación positiva. Tiene estos dos que se llaman offset null y que nos van a ayudar a ajustar sus características y a darle como una cierta precisión en el cálculo que hace interno. Y tiene esta NC. ¿Qué significa NC? Tierra, ¿no? No Cuando ven sé. el circuito integrado, no sé. Ajá. NC significa no connected. Ajá. O sea que esa patita no Por va eso. conectada. O sea que esa patita no sirve para nada. Oigan, ¿por qué le ponen a una patita que no sirve para nada? ¿Por qué no nada más le dejan 7? Porque así vienen los encapsulados, creo. Ajá, bueno, si es parte del encapsulado, es más fácil hacer el mismo encapsulado. Y la otra razón es porque, pues, o sea, ¿qué pasa si ustedes dicen, ay, voy a hacer una silla de simétrica de 3 patas? Ujú. O sea, con simétrica me refiero a que, o sea, ya ven una silla, o sea, la estructura de una silla de 4 patas. ¿Qué pasa si a la estructura de una silla de 4 patas, en lugar de ponerle 4 patas, le ponen 3? Pues queda tambaleándose, ¿no? O sea, no se puede detener. Digo, sí sé que hay sillas de 3 patas, pero están, separadas, ¿cómo se dice? Ok, chicos, entonces les decía, están separadas equitativamente y en este caso, por el encapsulado, tienen que tener de este lado 4 y de este lado, si le quitáramos una, pues entonces le faltaría como ese soporte. Necesitamos que sean simétricas para que no le falte ese soporte. ¿En qué me afectaría ese soporte? Si mi dispositivo está soldado, pues entonces puede generar vibración y esas microvibraciones pues afectarán mi soldadura y al final hacer que dure menos mi soldadura en las otras patitas. Entonces sí es muy importante que esa patita, aunque no haga nada, si las van a soldar, estén soldadas o si existe esa patita para darle soporte a mi circuito. Ajá. Sobre todo esa es la cuestión de diseño. Pero bueno, de todas formas, estos dispositivos que ya se encuentran encapsulados, pues ya nos los dan de esta manera. Uh-huh. Si ustedes se encuentran con un dispositivo de este mismo tipo en donde les aparezca un NC, pues eso significa que esa patita no está conectada. Ok. Entonces, ¿pero qué es el amplificador operacional o qué hace o para qué sirve o qué anda con él? Un amplificador operacional, fíjense, en electrónica nosotros lo vamos a definir como un amplificador diferencial. Y aunque la verdad es que esa explicación o esa definición me parece un poquito limitada por el simple hecho de utilizar la misma palabra, nos dice bastante. Ajá, entonces nos dice, es un amplificador diferencial que tiene una alta ganancia, alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida. Ok, entonces vamos a definir qué significan estas cosas que me está diciendo. Uh-huh. Primero que nada, me dice que es un amplificador diferencial. Uh-huh. Y a pesar de que sea la misma palabra como se llama el dispositivo, amplificador diferencial es una buena definición porque me va a decir que mi salida va a tener una acción amplificadora, que desde la perspectiva electrónica, una acción amplificadora es multiplicar por una ganancia la señal de entrada. Ajá. ¿Cómo va a estar esta multiplicación por una ganancia? Me dice además que además de que amplifica la diferencia
la diferencia de mis señales de entrada, porque es un amplificador diferencial. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos que teníamos la señal, la entrada no inversora? A esta le vamos a llamar un voltaje NI, o sea, no inversor, y a este le vamos a llamar un voltaje inversor, o sea, VI. Y que amplifique la diferencia de mis entradas significa esto, que va a tener una ganancia o va a tener la diferencia del voltaje no inversor menos el voltaje inversor por una ganancia. Eso significa que sea un amplificador diferencial. Ajá. Amplifica la diferencia de estos dos. Ahora, en el amplio sentido de amplificación de electrónica, o más bien aquí se dan como el permiso de hacer un poco más amplio esta definición de amplificación. ¿En qué sentido? En que para nosotros, por ejemplo, si yo les pregunto un sinónimo de amplificar en el lenguaje, pues es incrementar, ¿no? Amplificar para nosotros es hacer más grande una señal en ese sentido. Sin embargo, ¿qué pasaría si la ganancia es menor a 1? ¿Se amplifica la señal si la ganancia es menor a 1? No, se disminuye. Exactamente. Y entonces, esa aplicación que se llama, de hecho, atenuación, también es una aplicación del amplificador operacional y también se describe a partir de cómo describimos amplificación, una ganancia por la diferencia de las entradas. Pero en realidad estamos hablando de una aplicación que se llama atenuación y aquí pues se dan como el lujo de llamarlo también amplificación. Entonces, un amplificador operacional puede tanto incrementar la señal como atenuarla. Y ya luego hablaremos de qué aplicaciones tiene el hecho de que atenuemos la señal cuando, si todo sale como ha salido hasta ahora, pues tomemos esa materia de análisis y procesamiento, no, ¿cómo es? Análisis y monitoreo de señales. Ajá. Bueno, luego nos dice que esta ganancia que definimos aquí es una ganancia muy alta. O sea que ahorita, muy alto para mí va a ser que esta ganancia tiende a infinito. Ajá. Y pues evidentemente, pues ahí hay como unas, ¿cómo se dice? Reservas a tomar en cuenta, porque pues ya habíamos hablado de esto de infinito y ya habíamos dicho que pues en realidad infinito era una expresión y ya sabemos que esto se va a topar con algo, ¿no? Entonces, ahorita estas dos características las vamos a dejar así como con un pendiente porque vamos a tener que saber bajo qué circunstancias estas características son ciertas, porque no bajo todas las circunstancias estas características van a ser ciertas. Ahora, nos dice que tiene alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida. ¿Ustedes saben qué es impedancia? ¿Alguna vez escucharon eso de impedancia? Por acá tengo a alguien hablando. No. Ok. No. Bueno, impedancia primero. Impedancia la voy a definir con la letra Z. Ajá. Z. Entonces, me dice que mi impedancia de entrada, le voy a poner in, es alta. Le voy a poner que tiende a infinito. Y impedancia out, esta es muy chiquita. Bueno, impedancia, ¿qué es impedancia? Bueno, impedancia se define como la oposición al flujo de corriente eléctrica. ¿Les suena algo que ya conocemos? Como la ¿Los resistencia. resistores? Como la resistencia, exactamente. Nosotros definimos a la resistencia como la oposición al flujo de corriente eléctrica. Entonces, ¿la impedancia y la resistencia son lo mismo? Sí y no. Sí, en corriente directa. En corriente directa, bueno, voy a poner otro espacio. En corriente directa, esperen, es que ya me sacó de mi presentación.
Ah, ahí está. En corriente directa, impedancia es igual a resistencia en CD. Ujú. Y entonces por eso, pues cuando hemos estado trabajando con corriente directa, a todo le llamamos resistencia y para nosotros no tiene ninguna diferencia o no tenemos ninguna necesidad de meter este concepto de impedancia. Pero en corriente alterna, resulta que la impedancia se va a dividir en algo que se llama resistencia, que ya lo conocemos, y en algo que se llama reactancia, y que tiene la letra X. Reactancia. Reactancia, y bueno, esto ya le conocemos que es resistencia y esta impedancia. Ok. ¿Ustedes saben que es un número complejo? ¿No? ¿No vieron eso el mate? ¿No? Bueno, no me dicen si sí o si no, pero ¿saben qué es un número complejo? A ver, aquí tengo. Ok, chicos, ahí cuidado con mates, no sé si lo tuvieron que haber visto o no lo tuvieron que haber visto, pero por el simple hecho de tener de tener una parte electrónica debieron de haber visto números complejos. No sé si viene en el plan o no vienen, pero les platico. Un número complejo, nosotros estamos acostumbrados a los números reales. Ustedes ya sabían que nosotros trabajamos números reales. Prácticas comunes. Ajá. Y esos números imaginarios, nosotros podemos hacer números complejos con una parte real y una parte imaginaria. Y para poder como describir estos números complejos, normalmente utilizamos un plano, o sea, y entonces a una terminal, a un eje le ponemos la parte de imaginarios y al otro eje le ponemos la parte de los reales. Y entonces ya tenemos como una forma gráfica de definir a nuestros números complejos. Uh-huh. Estos números complejos son muy utilizados, son ampliamente utilizados en electrónica, justamente por el hecho de que vamos a trabajar con impedancias. Uh-huh. Y no es lo mismo esto que nosotros llamamos resistencia que lo que les dije que se llamaba reactancia, porque resistencia es cómo se opone al flujo de corriente elementos cuyos efectos son puramente resistivos, es decir, como nuestras resistencias comunes, y reactancia es cómo se opone al flujo de corriente elementos como capacitores e inductores. Ajá. Pues resulta que los capacitores sí ofrecen una oposición, en el sentido en el que, por ejemplo, para una corriente alterna, un capacitor, acuérdense, el capacitor está absorbiendo energía y luego te la está entregando otra vez. Entonces, ¿qué es lo que hace el capacitor? Que esta señal que va así, te la va a adelantar, sí, adelantar, o sea, te la entrega, pero después de que ya la absorbió. Ajá. Y un inductor lo que va a hacer es que la va a atrasar, te la va a entregar como antes. Ajá. Entonces, a pesar de que esta señal pues es senoidal y no importa que la entregue antes o después, pues hay un desfasamiento con respecto al ángulo. Y ese desfasamiento, la forma que tuvieron de explicarlo es como una oposición al flujo de corriente eléctrica, porque pues en realidad se oponen haciendo que se adelante o se atrase la señal. No exactamente como cuando se opone la resistencia. Por esa razón es que se necesita pues la explicación de impedancia. Y ahora, en corriente directa esto no pasa porque pues si adelantas o atrasas la señal es una señal que siempre mantiene la misma forma de onda y por lo tanto no va a tener un efecto sobre tu real forma. Bueno, la verdad es que creo que de todas formas esto lo van a tener que retomar en la materia de electrónica de potencia, que van a hablar muchísimo de corriente alterna, y en ese momento pues ya tal vez les explicarán como más a fondo cuál es la expresión o de dónde salen estas expresiones de impedancia. Ahorita lo que me interesa es que ustedes sepan que la impedancia la podemos ver como la oposición al flujo de corriente
eléctrica en el tipo de corriente alterna, que tiene dos partes, una que es la resistencia y otra que es la reactancia, y simplemente eso. O sea, de hecho, para efectos generales, solo la vamos a ver como una oposición al flujo de corriente eléctrica. Ajá. Y como esta es una oposición al flujo de corriente eléctrica, en corriente alterna también se cumple la ley de Ohm. Nuestra ley de Ohm para corriente directa nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, y nuestra ley de Ohm para la corriente alterna nos dice que nuestro voltaje en corriente alterna va a ser igual a nuestra corriente en corriente alterna, obviamente, por la impedancia. Ajá. Que pues es lo mismo, ¿no? Entonces, espero no haberlos confundido con esto. Lo único que quiero que sepan es que impedancia es la oposición al flujo de corriente eléctrica. ¿Va? Bueno, ¿esto cómo se relaciona con nuestro amplificador operacional? Pues porque estábamos diciendo que tenía una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida. Entonces, esto va a dictar cómo va a funcionar nuestro amplificador operacional. Nuestro amplificador operacional tiene diferentes aplicaciones. Por aquí mismo en la primera parte nos aparece. Nuestro amplificador operacional nos puede generar amplificación, atenuación, lo utilizamos como osciladores, en filtros, sobre todo filtros, en circuitos de instrumentación, es decir, circuitos que se necesitan como partes del proceso de automatización y sensado. Lo podemos utilizar como en algo que se llama computadoras analógicas. Lo podemos utilizar en circuitos de control, etcétera. Tiene varias aplicaciones dentro de la electrónica analógica. ¿De qué dependen estas aplicaciones? Pues de la configuración que tenga el circuito, porque estos amplificadores operacionales van a tener diferentes configuraciones, y lo que vamos a ver hoy son las configuraciones básicas. No vamos a hablar de las configuraciones de filtros porque pues es un tema muy extenso, pero al menos de las configuraciones básicas sí. Bueno, hay diferentes tipos de señales de entrada. Ahorita vamos a trabajar con señales sencillas en donde solamente una de las entradas es activada. Y bueno, vamos hacia las configuraciones típicas. Tenemos este amplificador que se llama inversor. Y aquí lo importante es cómo están conectadas las cosas. Entrada no inversora a tierra, entrada inversora a una resistencia R1 y hay una resistencia, esta resistencia de aquí, que se llama resistencia de retroalimentación. La razón por la que se llama resistencia de retroalimentación es porque vincula la salida, vean, vincula la salida con la entrada de mi amplificador operacional, que pues la entrada de mi amplificador operacional pues es el nodito que les puse ahí del voltaje en la entrada inversora. Ajá. Entonces, se llama de retroalimentación porque está conectando la salida con la entrada. Y a la hora de conectar la salida con la entrada, esas primeras características de las que nosotros hablamos ya no se cumplen tal cual. Porque estoy manipulando la forma en la que vamos a tener la salida. De hecho, en este amplificador operacional, la salida va a estar dada por esta función. Ajá. ¿Quién es mi ganancia aquí? Mi ganancia va a ser todo esto. Mi ganancia va a ser RF entre R1 y mi voltaje 1 pues es mi voltaje de entrada en realidad. Entonces me dice, mi salida va a ser el voltaje de entrada multiplicado por una ganancia que está dada por la resistencia RF y R1. Y otra cosa importante en esta configuración, que de hecho si se acuerdan se llama inversor, es que mi voltaje de salida siempre, pero siempre va a ser negativo. Ajá. Si se fijan, tiene el signo negativo y siempre va a ser negativo. Entonces vamos a poner un ejemplo. Vamos a pensar que yo aquí voy a alimentar, acuérdense que esto va alimentado, con un voltaje positivo de 10 volts, con un voltaje negativo de 12 volts, y mi entrada, la señal que yo quiero como amplificar, es de
2 milivolts. Ujú. Mi resistencia de retroalimentación la voy a poner en 1 kilo ohm y mi resistencia 1 la voy a poner en 100 ohms. Ajá. ¿Cuál sería mi voltaje de salida según esta formulita? ¿Cuánto? Yo ahí tengo una pregunta si para la resistencia final tenemos que hacer la suma de todas las resistencias. ¿Cuál resistencia final? O en la fórmula que dice Ajá. RF, no sé si se refiere a resistencia final. Híjole, ¿ven cómo no me pone atención? No, marca ahí, ¿no? Que es la RF en el diagrama. RF No, es resistencia de joven. retroalimentación. RF se Así. llama así por feedback resistor, o sea, resistencia de retroalimentación. Ajá. ¿Ya? ¿Cuánto da? Menos 0.02. Exactamente, menos punto 02, exactamente, punto 02, ajá, exacto. Mi voltaje va a ser menos 0.02 volts, ajá. Entonces, vean, está multiplicando esta señal, o sea, esta señal era 0.002 y ahora se convierte en 0.02, o sea, le está amplificando. Ahora, ¿cómo le haría para que esta señal me dieran 2 volts? ¿De cuánto tendría que ser, por ejemplo, si quiero cambiar una resistencia? Vamos a pensar que justo cambio esta resistencia de retroalimentación. ¿De cuánto tendría que ser esta resistencia de retroalimentación para tener a la salida menos 2 volts? De 200, ¿no? Digo De de... 200. No. De 100. Decían que Ohms. la de feedback, Sí. No, daría lo mismo, de hecho. No. Bueno, no. sí, si RF No. y R1 son iguales, Sí. O pues sea, la ganancia es 1. sí es uno. Ajá. Pero Saldría si lo lo mismo. multiplicas por el... ¿Cómo se llama? Por B1, ya te da el 2. No manches. Pero son 2 milivolts. Ajá, por acá dice Marco que de 100 kilos. Ujú. 100 kilos entre 100 ohms, tienes una ganancia de 100 y ya ahora sí multiplicas 100 por 2 milivolts, dan 2 volts. ¿Sí o no? Sí, ¿Sí sí, sí. saben hacer divisiones y multiplicaciones? Sí. Ay, es que no vi el milivolt. Sí, cuidado. Ay, perdón. Este, sí, cuidado, chicos. Luego nos confundimos porque ya tenemos estos valorcillos. Tómenlos en cuenta. Ujú. Tengan mucho cuidado porque pues no es lo mismo una señal de 2 volts que de 2 milivolts. Por el sentido de la magnitud y por el sentido en que las señales más pequeñitas van a tener como más ruido. Ujú. Entonces, cuidadillo. Bueno, entonces vamos a pensar que le hacemos caso a... Ay, ¿quién fue? ¿Marco? Bueno, no me acuerdo quién fue el que dio la respuesta, ¿no? Le hacemos caso y le ponemos 100 kilos. Ajá. Ok, pero ahora ya no voy a poner esa señal de 2 milivolts de entrada. Voy a poner una señal de 5 volts de entrada. Ahora, ¿cuánto es mi salida?
No, espera, no me hagas. 5 kilovolts. Cinco kilovolts. Por acá también dice Marco que 5 kilovolts. ¿Ustedes creen que puedan generar una amplificación y convertir 5 volts en 5 kilovolts? Suena como bien ideal, ¿no? O sea, imagínense, multiplican voltaje a lo máximo, o sea. La verdad es que no. La verdad es que no van a tener 5 kilovolts. Teóricamente, o sea, si hacen el cálculo, pues sí, va a salirles que tengan 5 kilovolts. Pero ¿de dónde creen que salen estos menos 5 kilovolts? ¿De dónde tiene el amplificador operacional para darles esta salida? Pues de aquí. Ajá. Y entonces, aunque dice que va a darles de salida 5 kilovolts, lo máximo que puede darles de salida es lo que hayan alimentado en su voltaje negativo. O sea que lo máximo que van a tener de ahí van a ser menos 12 volts. De hecho, un poquito menos que 12 volts, porque consume un poquito para funcionar y entonces van a tener como 11.8 volts de salida negativos. Ajá, entonces cuidado ahí. A pesar de que la fórmula se cumpla, siempre tienen que tomar en cuenta con cuánto lo alimentaron para saber cuánta salida tienen. Y luego por ahí podrían decir, pues lo alimento con 5 kilovolts para que pueda funcionar. Sí, pero 5 kilovolts es demasiado, lo vas a quemar. Entonces tenemos como limitantes con respecto de nuestro dispositivo que no funciona evidentemente como en la idealidad. ¿Qué ha entendido eso? Sí, sí. Ok, Sí, sí, pregunta. ¿Por qué por qué digo que lo máximo que puede sacar de voltaje negativo es menos 12 volts? Porque en realidad tú tienes entre 10 volts y menos 12, tú tienes 22 volts, ¿sí o no? O sea, entre 10 y 12, bueno, entre más 10 y menos 12, hay 22 volts. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo sacar los menos 22 volts? Porque tiene que ser la diferencia, ¿no? Algo así. Ajá, sí, está relacionado con el hecho de que, o sea, para el amplificador operacional esto es negativo. O sea, solamente lo que tengo negativo es de 0 a menos 12 y lo que tengo positivo es de 0 a más 10. Para mí es bien fácil convertir esto, o sea, y decir que entre estos dos hay 22, porque pues yo lo puedo entender matemáticamente e interpretar, pero el amplificador operacional esa no es su operación, ¿no? Su operación no es interpretar o cambiar voltajes negativos en positivos o cambiar rangos de voltajes. O sea, para él de 0 va a partir de 0 a menos 12, solo tiene menos 12 negativos, ¿no? Entonces, muy importante que no se vayan a confundir y pensar que sí pueden tener una salida más grande solo porque ponen alimentación positiva. De hecho, si ustedes se fijan, en esta aplicación de inversor, no importa cuánto le pongas de positivo, nunca vas a tener un voltaje positivo porque tu salida de principio ya te está dando un signo negativo. Y eso significa que aunque tu amplificador operacional tenga la posibilidad de alimentarse con voltaje positivo, lo más probable es que si utilizas solamente una fuente de corriente directa, pues puedas eliminar esta parte de alimentación positiva. Entonces, no la necesitas, pues, en un inversor. Pero bueno, lo que quiero que entiendan con esto es que mis límites van a estar dados por los límites de fabricación del amplificador operacional y por los límites de alimentación en el circuito que yo esté proponiendo. Entonces, fuera de eso, chicos, lo demás se convierte en, así como interpretamos esta interfaz de amplificador inversor, interpretar las demás interfaces o los demás circuitos básicos del amplificador operacional. Si tenemos un amplificador inversor, tenemos también un amplificador no inversor. Ahora, fíjense la diferencia entre uno y otro. El amplificador inversor, lo único que cambia entre el amplificador inversor y el no inversor es dónde conecto tierra y dónde conecto el voltaje. Lo demás es exactamente igual. Tengo a mi entrada no inversora, ahora el voltaje de entrada, y en mi entrada inversora tengo nuevamente la retroalimentación, tengo nuevamente una resistencia, pero ahora va a tierra.
Ujú. Entonces, pues se parece mucho la configuración, solamente que las patitas están como cambiadas. Estas dos están intercambiadas. Ujú. Y eso va a generar un cambio de tal forma de que mi salida va a estar dada por esta función. Ujú. Mi salida va a ser la ganancia, fíjense cómo la ganancia va a ser siempre positiva. Bueno, la salida va a ser siempre positiva. La ganancia va a ser 1 más RF entre R1 por mi voltaje de salida. Y fíjense que a la hora de que yo le sumo 1 a cualquier relación entre RF y R1, estoy diciendo que ese amplificador no inversor no me va a funcionar como atenuador. Ajá. ¿Por qué? Porque esto me asegura que siempre voy a tener al menos una ganancia de 1. O sea, de hecho, no puedo utilizarlo como atenuador. Ajá. Y pues ya lo demás es nada más hacer el cálculo para saber cuál es mi salida. En realidad, pues este cálculo es una ecuacioncita muy sencilla, ¿no? Además de tengo una configuración que se llama comparador. ¿Se acuerdan que al principio nosotros habíamos hablado de estas características, que las dejé así con un signo con un asterisquito? Estas características van a ser reales o van a ser efectivas cuando yo no tenga lazo de retroalimentación. Ajá. ¿Qué es lazo de retroalimentación? Pues es justamente que yo ponga una resistencia de entrada a la salida. Ujú. Y en el comparador no hay retroalimentación. Ajá. Ajá, entonces en este no hay retro. Ajá. Y a la hora de que no haya retroalimentación se va a cumplir lo que dijimos, que el voltaje de salida va a ser igual a una ganancia por la diferencia entre la entrada inversora y la entrada no inversora, y bueno, esto más bien sería NI. El voltaje de salida es igual a una ganancia por la entrada inversora menos la entrada inversora, y que nuestra ganancia decíamos que tiende a infinito. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esto? Fíjense, aquí me dicen unas relaciones, pero vamos a ver la lógica de esto. ¿Qué pasa si la entrada no inversora es más grande que la entrada inversora? Pues que esta ganancia esta salida va a ser positiva. Ujú. ¿Sí o no? Porque siempre voy a estar restando a un valor más grande, un valor más pequeño, y eso significa que este valor me va a dar siempre pues un valor positivo, por una ganancia pues me va a dar un valor positivo. ¿Qué pasa si yo tengo un voltaje inversor siempre más grande que un voltaje no inversor? ¿Cómo va a ser mi salida? Pues negativa. Exactamente, negativa, porque entonces voy a estar restándole a un valor pequeño un valor más grande negativo, por lo tanto siempre me va a dar negativo, por una ganancia siempre me va a dar pues un valor negativo. Ajá. Y es básicamente lo que dice aquí en la tablita. Ajá. Dice, mira, aquí le llamaron en lugar de valor, voltaje no inversor y voltaje inversor, lo llamaron voltaje P de positivo y N de negativo, lo cual no me gusta porque pues no es que sea un voltaje positivo y un voltaje negativo, pero bueno, así lo llamaron, ¿no?
Y me decía justamente lo mismo, o sea, si el voltaje que está a la entrada no inversora es más pequeñito que el voltaje a la entrada inversora, dice que se va a topar, y aquí lo ponen como OL, que esta es una como nomenclatura un poquito más de electrónica digital, que es la salida en bajo, ajá, que significaría que se va a topar. ¿Quién va a ser para el amplificador operacional la salida en bajo? Teóricamente, estamos diciendo que la ganancia es infinita. Entonces, si yo digo que mi salida va a ser positiva, va a ser un valor aquí positivo cualquiera por G, que es infinito. Eso significaría que sería positivo infinito y negativo infinito. Pero nuevamente, infinito no existe. Infinito depende de con cuánto alimente mi amplificador operacional. Si esta va a ser mi alimentación positiva, aquí le llaman alimentación alta porque pues va a ser la que tenga el valor más grande, y a la negativa, ahí le puse más, ajá, a la negativa le van a llamar low, baja, porque pues va a ser la más pequeñita que voy a tener. Entonces, ¿cuánto vale infinito? Pues infinito vale lo que yo alimente en la entrada de alimentación positiva o en la entrada de alimentación negativa. ¿Esto cómo se utiliza? Esto se puede llegar a utilizar como lo que ustedes conocen un control on-off o como un sensor, por ejemplo, una alarma, ¿no? Entonces, vean, generalmente lo que hacen en este tipo de interfaces es poner una señal de referencia. Aquí van a poner esta señal de referencia. Es un voltaje que va a ser constante. Este voltaje no está cambiando. El que puse en circulito no está cambiando. Pero BI sí está cambiando. BI es un sensor. En esta aplicación estamos pensando que es un sensor de temperatura. Y lo que está haciendo mi interfaz, mi amplificador operacional, es que vean, si mi temperatura no llega a una referencia, que es justamente DT, si no llega a una referencia, entonces se va a encender la parte positiva, se va a encender con un voltaje positivo mi señal. Ok, sigo haciendo la medición de temperatura, y ahora mi temperatura excede la temperatura que yo esperaba como ideal. Entonces ahora vamos a tener una salida negativa. ¿Esto cómo lo puedo interpretar? Como el hecho de que si mi temperatura es más baja de lo que yo espero, pues entonces con este voltaje de 15 volts positivo, voy a encender algo que incremente la temperatura. Por ejemplo, algo que incremente la temperatura puede ser un foco. Ajá. Y si mi temperatura es muchísimo más grande, es decir, ya se está calentando más de lo que yo esperaba, pues con este voltaje negativo puedo emprender sin ningún problema un ventilador. Y entonces así voy analizando mi temperatura y obteniendo una respuesta con respecto, o prendiendo algún dispositivo con respecto a quién está detectando o qué está detectando mi amplificador operacional. Esta aplicación, les digo que es lo más común es que lo utilicen como una aplicación de alarma. O sea, si llego a un cierto límite, entonces se enciende un foco o se prende un indicador de sonido, etcétera. Ajá. Ok, siguiente interfaz. Ajá. La siguiente interfaz es el seguidor unitario. Básicamente esta interfaz, si ustedes se fijan ahí, lo que nos dice es que realmente no hace nada. Oigan, ¿por qué querría una interfaz que no hace nada? O sea, el voltaje de entrada es el mismo voltaje de salida. ¿Eso qué beneficio tiene? ¿Tiene que ver con la ganancia o la...? Tiene que ver con esto que dice acá y tiene que ver con la impedancia. La impedancia, dijimos que de entrada era una impedancia muy alta y de salida una impedancia muy chiquita. Eso significa que todo lo que yo le conecte a la izquierda del amplificador operacional va a estar aislado con respecto de los efectos de la impedancia. Y para eso sirve. Oye, ¿en qué aplicación podría utilizar esto? En una aplicación en donde estés midiendo alguna característica de un motor, porque un motor, pues son inductores. Entonces, esos inductores van a generarte, como dijimos, ¿no? Efectos hacia tu red, adelantos o atrasos. Pero si tú le haces tus mediciones y le pones un seguidor,
pues vas a tener la misma información, pero ese efecto negativo de la impedancia no lo vas a tener a la salida. Y eso es muy, muy utilizado cuando estamos haciendo justamente mediciones, no solo de motores, sino de otro tipo de dispositivos o de dispositivos en alta frecuencia. Porque en alta frecuencia muchos dispositivos, como por ejemplo los dispositivos semiconductores, se pueden comportar como capacitores o tienen efectos capacitivos. Entonces, pues generalmente lo utilizas para no afectar en impedancia a los componentes. Y cuidado ahí, luego ustedes piensan que esto significa que sirve como un filtro. No, una cosa son los efectos de impedancia y la otra cosa es el ruido. Son muy distintos. Ajá. Entonces, no es que esto sea un filtro, no. Te va a limitar los efectos de impedancia. Si tienes además de todo ruido, un seguidor unitario no te va a servir. Vas a necesitar hacer una configuración de filtro. Ajá. Entonces, ahí nada más cuidado con eso. Luego vamos a tener un sumador. Tenemos dos tipos de sumador. El que es amplificador sumador inversor. Este que está aquí es inversor. Si ustedes se fijan, la salida siempre va a ser negativa. Y el amplificador sumador no inversor. En el no inversor, bueno, creo que aquí no tengo el no inversor. En el no inversor, la salida, pues igual, siempre va a ser positiva. Y si ustedes se fijan, no es una suma, literalmente una suma de las entradas, sino que cada entrada tiene una ganancia y se va a sumar justamente la ganancia de esas entradas. El siguiente es un amplificador restador. Y fíjense aquí en esta configuración cómo ya estoy utilizando dos secciones de amplificador. Ya no estoy utilizando solo un amplificador normal. Ajá. ¿Eso qué significa? Que nuestra primer señal, que va a ser esta, nuestra señal número 1, va a tener una doble ganancia. Una ganancia generada por el inversor y una ganancia generada por el sumador. Ajá, y así aparece tal cual, su ganancia es doble, ¿no? Y se multiplica. Y la señal 2 solamente tiene la ganancia debida al sumador. Que a final de cuentas, si RF es igual a R1, lo que habíamos dicho, ¿no? En realidad no tienes ganancia, o bueno, tu ganancia es 1, y en realidad es como si sumaras directamente las señales que tienes de entrada. Pero no se preocupen que hay otras formas de hacer restador. Por ejemplo, es un restador, de hecho es un restador no inversor, y también funciona completo como una configuración tal cual. Igual, ¿qué tengo que hacer para saber la salida? Pues verificar esta relación. Además de estos amplificadores operacionales, tengo otro que se llama integrador. Lo que hace, pues, es integrar una señal. Si ustedes se fijan, mi salida va a ser igual a 1 entre la multiplicación de R por C y vamos a integrar el valor. Evidentemente, si es una constante, no conviene tanto, pero este tipo de amplificadores generalmente ya no tienen señales constantes, ya van a tener señales que pueden ser señales de corriente alterna. ¿Y qué significa? Por ejemplo, vamos a pensar que nosotros tuviésemos una señal senoidal. ¿Cómo esperaría que fuera la señal de salida? ¿Cómo es la integral de un seno? Un poquito. ¿Cómo? Sí, menos coseno, ajá. Entonces, pues, en lugar de tener esa señal, voy a tener un menos coseno, ¿no? Y esto, pues, ya lo podría ver solamente en mi, ¿cómo se llama? Osciloscopio. Ajá. Si tengo un integrador, tengo un derivador. Ajá. Y el derivador, pues, la salida es
pues la derivada de la señal de entrada. ¿Ok? Ok. Muy bien. Resumen. Bueno, es lo que dijimos al principio, esto lo pueden tomar como resumen de sus amplificadores operacionales. Lo que me interesa es que pues ustedes entiendan que hay diferentes configuraciones. Sí pueden hacer un análisis de las configuraciones y ver cómo van a ser las salidas, pero pues hay configuraciones que ya están establecidas, que algunas de ellas son las que les acabo de explicar o que al menos acabamos de ver las formulitas. Y pues estas configuraciones ya están establecidas, ya no tenemos que calcularlas ni inventarlas, ¿no? Porque ya existen. Entonces, nada más acordarnos cómo son. Si no me acuerdo cómo son, voy a un libro, verifico cómo son y ahí está que pueda o no hacer el cálculo de estas interfaces. Ujú. Cuando ya vayan a la siguiente electrónica, pues seguro que les explicarán bien cómo funcionan estas configuraciones. Ok, chicos, ¿qué vamos a hacer para comprobar a los amplificadores operacionales? Para comprobar los amplificadores operacionales, lo que vamos a hacer es circuitos con amplificadores operacionales. Y para que no sea tan largo, porque pues yo sé que es un tema que apenas estamos viendo y que pues puede generar bastantes dudas, van a ustedes a simular diferentes interfaces. Ajá. Entonces, ¿qué interfaces van a simular? Pues así según aparece la lista, ¿no? Por ejemplo, ustedes son estos, ¿verdad? Sí. Daniel va a simular el primerito, el inversor. ¿Cómo va a simular el inversor? Como es uno sencillo, vas a tener que hacer una tabla con diferentes ganancias. Ajá. Puede ser la misma entrada o entradas diferentes, o sea, las entradas no me importan. Y puede ser, lo único que quiero de la entrada es que sea una entrada de corriente directa. Ajá. Ujú. ¿Y qué tienes que verificar? Pues que se cumple lo que acabamos de decir. O sea, puedes poner, si vas a poner como una tabla con 4 diferentes ganancias. Entonces, o sea, vamos a pensar que vas a seguir lo que hicimos, por ejemplo, hoy, que fue el primer ejemplo y el único que hicimos como completo. Y entonces vas a decir, pues yo ya voy a utilizar lo que hicimos en la clase, ¿no? En la presentación de poner Classroom. Sí, voy a poner la presentación en Classroom. Entonces, dijimos que había una entrada de 0.2 milivolts y dijimos que había esta de 1 kilo y esta de 100 ohms, ¿no? Entonces, esa puede ser tu configuración 1 y tú tendrás que ver una salida de un determinado voltaje. Si las salidas no les dan, no se asusten, sobre todo para salidas pequeñas pueden haber diferencias con respecto de la realidad. Y luego, en lugar de que tu entrada sea de 2 milivolts, la puedes cambiar luego a 2 volts, cambiarles esos valores de resistencia. El punto es que tenga 4 diferentes situaciones. Ajá. Va a ser lo mismo para un no inversor, que va a ser Monse. Ajá. Igual, 4 diferentes valores, me lo van a entregar igual como si fuera una práctica en su formato. Luego Javier, ¿qué otra vimos? Vimos con Javier un comparador. Ajá. Javier va a tener que hacer, un comparador y evidentemente en todas quiero que se explique cómo está funcionando y si está cumpliendo con lo que dice la formulita. Ajá.
Ujú. En todos quiero que me digan eso. Ajá. Aquí en la interfaz de comparador tú puedes ponerle nombre y apellido, es decir, va a ser un sensor de luz o va a ser un sensor de temperatura o simplemente hacer la comparación de dos voltajes distintos. Ajá. Aquí quiero ver al menos dos situaciones. Ajá, al menos dos situaciones, es decir, en donde la comparación es un resultado negativo. Bueno, comparación con resultado ujú. Y pues evidentemente aquí pues tienes que prender un foquito o prender un LED para comprobarlo o algo así. Ujú. A Arturo le va a tocar hacer un circuito de, ¿qué más nos falta? Seguidor unitario, ese no, está muy X. Sumador. Ujú. Aquí es suficiente con ujú. Suficiente tomar tres entradas distintas. Mm, 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 mm. Y puede ser en corriente directa. Ujú. Luego, pues si hay un sumador, pero este es un sumador inversor. Luego, por ahí, no fui el no inversor, así que lo vamos a dejar así. Vamos a poner un restador no inversor, que es el que les mostré en la grafiquita. Y igual, aquí nada más podemos sumar, restar dos entradas distintas. Ajá, o sea, solamente va a ser un caso. Estos son 4 casos, este es dos situaciones y estos van a ser solamente un caso. Ujú. Y comprobar, nada más que tienen que verificar un caso que sí funcione como dice la teoría. Y para que sí funcione como dice la teoría, nada más les recomiendo que se aseguren de que sus voltajes estén dentro de los voltajes que necesitamos máximos del dispositivo que vayan a utilizar, que puede ser un 741 porque pues es un general, y y que tengan las alimentaciones correspondientes. Luego, ¿qué otra vimos? Vimos el integrador y el derivador. Ajá, igual. Integrador. Ujú. Y en el integrador, igual van a tener que integrar la diferencia. Bueno, integrar pues la señal que les está diciendo. Ah, voy a ponerle aquí mostrar en osciloscopio. Aquí les pongo que no sea senoidal, o sea que puede ser una cuadrada, una triangular, y me tienen que decir si eso gráficamente si es una derivada o si es una integral. Ajá. Y pues supongo que saben matemáticas para decirme si sí está integrando o si está derivando. Chicos, si no da bien, o sea, por ejemplo, los que tienen 4 casos, al menos uno de los casos tiene que estar, al menos 2 de los casos tienen que estar con la fórmula.
El que tiene uno, o sea, al menos la mitad de los casos tiene que coincidir con la formulita. Ujú. En el caso de los que solamente van a probar con uno, pues al menos, o sea, tiene que funcionar con la formulita. Ujú. Si no, pues está mal su simulación y pues ya, ¿qué les califico? Ujú. Ok, chicos, así va a quedar. Ujú. Esto es lo que tienen que hacer. Ya sé que hay personas que están trabajando por parejas, pues tienen que echarse el de ustedes lo tienen que hacer juntos, pues el de ustedes y el que les tocó a su pareja. Ajá, y tienen que entregarme el reporte con lo que les tocó. Entonces, solamente tienen que simular una configuración. Tienen toda la semana para hacerla. La verdad es que es más que tiempo de sobra. Y pues es lo que vamos a hacer para finalizar este curso. Como ven, no sé si ya haya dudas sobre esto. Les voy a subir la tablita, obviamente. No, todo bien. Ok, Entonces, chicos. saldrán dudas. Sí, Yo saldrán tengo dudas. duda de Ajá. por qué es la última clase. También yo. Porque yo no creo. Sí, porque ya me dijeron que ya no es cierto. Porque por la modalidad que estamos teniendo, chicos, como tal, o sea, se supone que esta es la última clase, porque regresando de vacaciones nos dijeron que ya era nada más lo de asesorías. Esas son las instrucciones que nosotros tenemos por cómo cambió toda la modalidad ahora. O sea, entonces la siguiente semana vamos a estar como de vacaciones. Sí, ajá. Sí, sus vacaciones se respetan. Ok. Sus vacaciones se respetan. Bueno, a menos de que hayan tenido una materia en donde se atrasaron, shalala, y así como que lo hayan platicado con ustedes, sí podría darse el caso. Pero sus vacaciones se respetan normal. Regresamos ya nada más a lo de PFS, entonces ya nada más regresamos como a dudas. Evidentemente, pues, en el caso de nuestra clase, la verdad es que creo que algunos sí ocupan como bastante electrónica para sus proyectos, pues podemos tener como semiclases o lo que requieran, ¿no? Pero, maestro, yo tengo esa duda. Ujú. Lo que pasa es que, bueno, no sé si a nivel universitario, pero estaban viendo de suspender clases todo abril, lo cual, bueno, estaba viendo en las empresas de amigos de mis hermanos que estudiaron ingenierías, les están suspendiendo igual el trabajo. Y bueno, nosotros estábamos con una empresa, un amigo de mi hermano, que ya no, o sea, que ahorita no van a estar en labores. Y no sé si sea no el único caso, pero pues ahorita nos suspendieron a nosotros lo del proyecto, bueno, el proyecto con ellos por lo mismo de que no están, para no tener contacto. Y parte de mi equipo tampoco sale porque está en cuarentena, que prosigue con los proyectos en caso de que la cuarentena se alargue. ¿No han hablado con su tutor? Pues No, Ashanti pero no me Punto respondió a dice mi que mensaje. usted nos puede Pues contestar. es que Shanti no es su tutor. A ver, chicos, sí, sí, efectivamente, o sea, la modalidad va a cambiar completamente. O sea, miren, ustedes ya saben cómo está la situación, ¿no? O sea, incluso hay una posibilidad muy grande de que no tengamos que regresar el día que sea, ¿cómo se llama? 60, ¿no? Sí, o sea, que ni siquiera regresemos el día 20. O sea, ahorita todos estamos en la de, no, sí, vamos a regresar el día 20. Pero la verdad es que hay una pequeña posibilidad, muy grande, hay una posibilidad de que no regresemos el día 20. Entonces, eso afecta, pues, no solo las actividades que están haciendo ahorita, sino las actividades que harían, cómo presentarían su proyecto. Por ahí la instrucción que se nos dio, sobre todo a los que tenemos grupos tutorados, es que les compartiéramos a nuestros grupos el hecho de que ya no vamos a tener prototipos. O sea, si los equipos tienen lo suficiente para hacer prototipos, que de hecho son solo los equipos que tengan proyectos de continuación, pues presentan prototipo, pero la mayoría de los equipos no pueden presentar prototipo por lo que dices, porque no pueden juntarse en casas, y para hacer un prototipo, pues generalmente necesitan tanto de herramientas, que muchas comercios ya están cerrados y no les van a vender, tanto de, como por ejemplo impresiones 3D, todo eso, que pues la escuela pues está cerrada, no lo pueden hacer. O sea, ocupan un montón de cosas que no tienen disponibles y ocupan juntarse porque no es fácil hacer un prototipo, ¿no? Entonces, lo que se planteó es que ahora los proyectos se definan con diseño conceptual.
Diseño conceptual se refiere siempre a que ustedes hagan toda la parte ingenieril detrás de sus dispositivos. Es decir, si su dispositivo, por ejemplo, creo que el de cuartos, lo que quieren que hagamos es algo mecánico, ¿no? Una pieza mecánica. Entonces, ¿cómo pueden justificar una pieza mecánica por medio de diseño conceptual? Pues haciendo el diseño mecánico, haciendo el análisis en un programa de diseño mecánico, simulaciones, el análisis de movimientos, por ejemplo, o de incluso estructural, etcétera. Ajá. Entonces ahora no van a presentar pues el prototipo, sino van a presentar todo su diseño. Si su dispositivo también tenía una parte electrónica, pues probablemente no, o sea, lo mismo, ¿no? No van a presentar como la parte electrónica funcionando, sino nada más el diseño del circuito, ¿no? Decir, bueno, aquí hacíamos el sensado de la temperatura, pero pues no lo pudimos implementar, pero tenemos el programa de que haría el sensado de la temperatura, tendríamos esta interfaz, tendríamos este sensor. ¿Qué vamos a evaluar nosotros, chicos? Vamos a ser como muy fuertes en evaluar que realmente esté todo justificado, que si ustedes dicen que lo van a hacer de aluminio, realmente tenga una justificación, que si ustedes lo dicen que lo van a hacer con un PLC o que lo van a hacer con un microcontrolador, realmente tenga una justificación, que si ustedes dicen que van a hacer un amplificador, analógico, pues realmente haya cálculos en ese amplificador. O sea, entonces lo que vamos a calificar pues es un poquito más la profundidad del desarrollo ingenieril. Antes pues calificábamos más el prototipo. Entonces ahí, chicos, yo por ejemplo a mis grupos tutorados les pedí que definieran qué van a entregar, porque también no se vale que ustedes se vayan con entregarme, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo del cuatrimestre pasado, que incluso ni siquiera teníamos esta situación, pero así fue, ¿no? Lo que ellos hicieron como entrega final fue un pedazo de tubo PVC cortado. Ese fue su proyecto final. Ajá. O sea, así, literalmente, chicos, un pedazo de tubo PVC cortado. Entonces, ¿yo qué le califico a eso? O sea, ni siquiera había cálculos de por qué era, o sea, sí, verdaderamente. Entonces, lo que yo les recomiendo es que verifiquen, ustedes tienen la ventaja. ¿Quién es su tutor? Es Almeida, ¿no? Su tutor. Almeida, sí. Ajá. Ustedes tienen la ventaja que su tutor es no es cierto. Pensé que Almeida era su material líder, pero es el de mecánica, ¿verdad? Sí. Ballesteros. Sí, perdón, pensé que él era la material líder. Bueno, pero independientemente de que sea la material líder o no, pues Almeida tiene una idea muy clara de qué es lo que tendrían que entregar, porque además pues ya ha trabajado con ustedes, ¿no? Entonces ahí nada más verifiquen, o sea, yo lo que les recomiendo es que identifiquen qué es lo que van a entregar. O sea, así como de, bueno, ya no puedo, ya ni siquiera puedo hablar con la empresa, lo que me decían acá, ¿no? Ya ni siquiera tengo el contacto con la empresa porque cerró. Pero a ver, me dijo que quería un sistema que hiciera esto. ¿Qué sí puedo hacer? Tal vez ya no voy a hacer todo ese sistema que propuse al principio, pero sí puedo entregarle un programa en un microcontrolador, o sea, la programación del programa que se va a implementar en un microcontrolador tal y que va a hacer eso, ¿no? ¿Qué me va a faltar? Pruebas, porque pues no puedo hacer pruebas ahorita. Como me van a faltar pruebas, voy a hacer un diseño de mis situaciones de prueba y eso es lo que van a entregar. Y todo bien justificado. Mi recomendación que ustedes definan bien ahorita qué van a entregar para que pues lo platiquen con su tutor y vean si es suficiente o si le pueden dar como otro giro y que realmente se vea que trabajaron en sus proyectos fin. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la parte de asesorías? Pues vamos a seguir teniendo asesorías, pero sobre como cosas más teóricas que implementadas. Esa es la situación que se está previendo. Incluso se ha puesto en la mesa la posibilidad de que ya las presentaciones no sean físicas. O sea, si sí se pone muy feo esto, pues las presentaciones van a ser virtuales, así como en sesiones de igual videoconferencias, donde todos estemos ahí, pero pues de manera virtual. Entonces, piénsenlo, porque sí es una realidad que estamos viviendo y ahorita lo que más les conviene es recortar los objetivos de sus proyectos fin.
No sé. Maestro, ¿usted sabe algo de los exámenes? ¿O si va a Los haber o no? exámenes, sí, bueno, no sé si yo les mencioné, muchos de nosotros estamos cambiando las formas de evaluación. Por ejemplo, en mi caso, que teníamos como exámenes, la verdad es que, si ustedes se acuerdan, ya íbamos a migrar a formas de exámenes prácticos. Entonces, para mí se elimina o sea, en mi materia se elimina el examen y nos vamos solamente sobre las evaluaciones de prácticas. Prácticas y tareas es lo único Ya que fue. vamos a evaluar. Ajá, entonces con nosotros ya nada más me queda que ustedes me entreguen esto y con respecto de las entregas que hicimos, con eso vamos a evaluar. Ajá. En otras materias se está previendo hacer exámenes virtuales, ¿no? O sea, como lo que hicimos el parcial pasado, que sean como de opción múltiple, que sean en línea, o ya en el peor de los casos, todos prendidos su videoconferencia, su video y haciendo el examen, ¿no? Pero creo que la mayoría están planteando otras actividades en lugar de examen. Ahí sí, pregunten a cada materia. Creo que la mayoría de los profesores de cuarto están planteando que no se haga examen y que se justifique con otras actividades, que es mi caso, el caso de esta materia. Ok. Miss, en la parte de la clase anterior nos pidió una investigación sobre cómo funcionan los relés y dijo que iba a subir como la actividad Oh, a el Classroom. espacio. ¿Y no lo he subido? No. ¿Se lo subo hoy? Hoy. Sí, ahorita se lo subo con toda la información de la clase de hoy. Bueno, como unas 2 horas, porque voy a desayunar. ¿Mm? Yo también. Sí, ay, qué eficientes son. Entonces les voy a subir el espacio para que suban la tarea. De hecho, no es solamente de los relevadores, les iba a pedir una de las interfaces de cómo se conectan los puente H. Pero en la tareita, si ya me la subieron, nada más pónganle ahí una nota, ¿no? De que ya me subieron esa parte que está integrado en la práctica y lo que les pide adicional, ya lo ponen, ¿no? Ok. Ok. Qué buenos son. Me gusta cuando son así, que hacen las cosas que les dije, aunque no les ponga el espacio. Bueno, ¿qué más, chicos? Nada más. Bueno, entonces, chicos, tenemos tareita, ya es lo último que tenemos que hacer, así literalmente de la materia. Espero que les haya servido la materia. La verdad es que no estoy tan feliz con la materia en el sentido en el que me la ponen los lunes y tuvimos como 4 o 5 veces que no pudimos dar la materia, tanto por los puentes como por mis actividades, lo cual es muy triste porque pues son de mecatrónica y la verdad es que me preocupa muchísimo que tengan como la información que tienen que tener y que tengan la rigurosidad electrónica que tienen que tener. Espero que no nos haya afectado mucho. Afortunadamente también creo que ha sido un grupo que pues le ha echado ganas, digo, independientemente de algunos altibajos que hemos tenido o que luego yo les contesto medio rudo. Yo sé que les contesto medio rudo y además sepan que son el único grupo al que le contesto rudo. A los demás les digo, ay, sí, no te preocupes, mira, sí, otra vez. Ajá. Pero es porque yo soy mecatrónica y quiero que ustedes se hagan rudos. Esta actividad la vamos a entregar en una semana. O sea que para el lunes de la semana que entra, esta actividad ya tiene que estar ahí en el sistema. Ahorita les pongo ahí el espacio para que les ponga la fecha límite. Entonces, chicos, de todas formas, creo que nos vamos a seguir viendo. Y me da gusto que nos vayamos sirviendo porque pues, sí es un grupo que sí trabaja. Todavía nos falta como pues mucho background, que es algo muy común por la estructura de sus materias y cómo sí, más que nada los temarios y la estructura de sus materias. Pero creo que se puede salvar muchas cosas, creo que sí vamos como que en el mismo ritmo. Espero les haya servido. Si tienen dudas, comentarios, si necesitan algo en el siguiente semestre, igual voy a seguir dando clases en la universidad y pueden contactarme por mi correíto y algunos que tienen mi celular se los pueden pasar. Y pues nada, chicos, igual si tienen dudas de esta actividad que les dejé, me avisan, me pueden escribir y ya vemos si hacemos una sesión o si les puedo contestar así como virtualmente qué hay que hacer. Ajá. Entonces, si no hay más, pues ya hoy lo dejamos hasta ahí.
Ujú. Ok. Cuídense Gracias. mucho, chicos, no salgan. Bye. Muchas gracias. Gracias, maestra. Bye. Adiós. Bye.